No, pero busquemos la carta, si no, la busco yo la carta y les voy a contar quiénes firman esto, porque de verdad que es muy importante que les contemos a ustedes quiénes son las personas que firman este documento. Es de verdad muy, muy relevante, porque entre ellas está Mauricio Macri, señores, sí, Mauricio Macri, el expresidente de la República Argentina, con el daño que ha hecho, con el fracaso que ha sido su gobierno, firma creyendo que él sabe más que los que gobiernan ahora sobre qué es lo que hay que hacer. Entonces firma Mario Vargas Llosa, obvio, se suma en todas, José María Aznar, el expresidente español, Ernesto Zedillo, expresidente de México, Luis Lacalle, Julio María Sanguinetti, dos expresidentes de Uruguay. Está, por ejemplo, está el inefable, ahí está, ahí lo tenemos. Bueno, está, por ejemplo, Kachanowski, vuelve a la palestra Kachanowski a insistir con sus ideas anti-cuarentena. Hay muchos personajes, hay algunos empresarios, Alejandro Roemers, está Patricia Bullrich también, aunque no lo crean. Bueno, personajes de todo tipo. Darío Lo Pérfido, que ya conocemos su prédica. Bueno, y un montón de personas también de otros países. Yo quiero ir al punto clave. El punto clave de esto es: un médico español hizo el análisis. ¿Por qué en algunos países? Y vas a ver cómo todo está conectado con esta carta que escriben los pseudoliberales. Hizo el análisis para verificar por qué había pasado esto. Llegó a la conclusión de que hay dos únicos elementos que combaten la pandemia. Son únicamente dos formas de combatir la pandemia. La primera es con un sistema de salud muy robusto y muy fortalecido. Por ejemplo, el caso de Alemania. Alemania llegó a esta pandemia con una cantidad de camas de terapia intensiva y de camas para terapia intermedia enorme. De hecho, había un embate del sector pseudoliberal interno de Alemania porque decían: che, ¿por qué tenemos tantas camas libres? Esto es antieconómico, es una locura que tengamos tantas camas libres, porque esto no es negocio, estamos perdiendo plata, estamos tirando la plata. Llegó la pandemia y era el país mejor preparado para la pandemia y por eso su sistema de salud no colapsó, incluso pudo absorber pacientes de otros países. Eso pasó en Alemania. Un sistema de salud robusto. ¿Vamos a la Argentina? Un sistema de salud pública absolutamente desfinanciado, un sistema de salud ninguneado, maltratado, con todos los profesionales mal pagos. Eso es lo que dejó Mauricio Macri. Incluso con la rebaja secretaría del Ministerio de Salud. Entonces fíjense cómo con las recetas de estos personajes los países están muy mal preparados para enfrentar una pandemia global como la que estamos viviendo. Entonces la primera receta es la receta de ellos. Lo contrario a lo que había que hacer. Había que enfrentarse a esta pandemia teniendo ya un sistema de salud muy fortalecido, muy fuerte, bien financiado, con muchas camas, con profesionales bien pagos, todo lo que nosotros no tenemos. O sea, claramente nosotros enfrentamos la pandemia con el arma más importante, no la tenemos, que es un muy buen sistema de salud. Tenemos lo que pudo sobrevivir al embate de recorte de Mauricio Macri. Entonces, fíjate cómo está todo unido. El otro elemento clave para combatir la pandemia es simplemente la salud pública, es las medidas de salud pública. Y básicamente hay una sola, que es la cuarentena, el aislamiento social obligatorio. Cuando vos ordenaste en tu país el aislamiento social obligatorio, en donde cayeron todos los países inevitablemente todos los países cayeron en el aislamiento obligatorio en algún momento, eso marca tu posibilidad de combate a la pandemia. Italia y España, por ejemplo, llegaron tarde, llegaron ya con un montón de muertos. ¿Cómo se mide si vos llegás temprano o tarde a la cuarentena? Se mide por la cantidad de muertos que tenés en ese momento, para calcular más o menos qué fase de la pandemia vos estás atravesando en ese momento. La Argentina entró a la cuarentena con 3 muertos. Entró súper recontra temprano a la cuarentena. Entonces, en ese punto, en medidas de salud pública, nosotros ganamos gracias a la decisión del gobierno. Gracias a la decisión del gobierno, esa medida nos salvó, porque además el otro problema lo teníamos muy grande. O sea que de esas dos medidas, una no la teníamos y en la otra
Bueno, fuimos muy eficientes. Entramos en la cuarentena cuando había que entrar, temprano. Cuando entras tarde, ya la pandemia te devora, te destruye y te mata a miles de personas. Pasó en España y pasó en Italia, que tienen sistemas de salud muchísimas veces mejores que los que tiene la República Argentina. ¿Qué te dicen estos liberales? Vargas Llosa, Macri, Kachanowski, bueno, y todos los personajes que firman. ¿Qué te dicen? Que no había que entrar en la cuarentena. ¡Qué tremendos caraduras irresponsables! No querían entrar a la... Te desfinanciaron el sistema público de medicina y después no quieren entrar en la cuarentena. ¿Pero qué quieren? ¿Que nos muramos todos, muchachos? De verdad, no se pueden ser tan irresponsables. Piensen en sus familias. Las dos medidas que son la única salvación están en contra de las dos. Están en contra de la salud pública y están en contra de la cuarentena. Pero es de loco, de verdad, si te lo pones a pensar, no se puede conseguir una actitud más irresponsable que esta. Entonces, por donde quieras, la prédica de estos personajes es peligrosísima. Si en los momentos donde las papas queman como ahora, están tan equivocados, porque no pueden estar más equivocados, imagínate en otros momentos. Por eso cuando gobernó hizo desastres Macri. Y ahora opina sobre la pandemia. ¿Qué carajo sabe? Pero de verdad, cuando las papas queman, están en la otra vereda, haciendo todo lo contrario a lo que recomiendan todos los especialistas del mundo. Bueno, estos señores siempre meando fuera del tarro, pero siempre. Es impresionante. Me parece que queda claro, ¿no? Mañana les voy a mostrar las cifras y los gráficos para que vean que estas de verdad son las dos únicas armas que tenemos contra la pandemia. La salud, el sistema de salud y entrar con medidas de salud pública en el momento adecuado. Bueno, creo que queda claro, ¿no es cierto? Creo que queda claro.